Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en la ocasión aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos invitado al constitucionalista Jorge Sosa, con quien queremos hablar sobre la situación que vivimos como país frente a las preguntas que ha mandado el señor presidente de la República, el Poder Ejecutivo, a la Corte Constitucional. ¿Cómo analizar esto que se dio durante los últimos días? ¿Cómo evaluar la importancia y pertinencia de llamar a una nueva consulta popular, Jorge? Bien, gracias, Claudia, por la invitación. En primer lugar, decir que siempre la consulta es un mecanismo de democracia directa usada en muchos países o constituciones occidentales, ¿no? Es un mecanismo válido a través del cual se le pregunta al ciudadano sobre el funcionamiento de la estructura del Estado, sobre mejoría en garantías constitucionales o sobre temas que afectan principalmente al ciudadano en un momento determinado, ¿no? Si tú me hablas de la pertinencia, yo diría que sí, hemos entrado en una crisis de seguridad, hemos entrado en una crisis sobre el tema del empleo, hemos entrado en una crisis sobre el tema de salud, ¿sí? Es un momento oportuno para preguntar, pero hay que preguntar bien. Si bien es cierto, yo considero que es el momento oportuno de preguntar, de hacer una consulta por el problema de la crisis que vive el Ecuador. Ahora también correspondía, en especial al presidente de la República, hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas adecuadas que pudieran sintonizar, obviamente, con el ciudadano, que es ahí en donde yo creo que estas preguntas más obedecen a un paneo o un examen de los mismos asesores presidenciales, más que de un tema que se haya socializado, obviamente, con las organizaciones civiles. Pero ¿cómo lograr consultas que involucren al ciudadano, que se topen temas fundamentales para el país, pero que no se conviertan en termómetros de aceptación o de rechazo para el gobierno de turno? O sea, históricamente lo hemos vivido en el país. Hay presidentes que han ganado, que han perdido, pero va muy ligado a la imagen de un gobierno y a veces el texto de las preguntas pasa a segundo plano. Uno responde sí o no a favor de una posición o de un momento político sin tomar en cuenta el contenido en sí de las preguntas. Y claro, y también la Corte Constitucional, por eso es que hace siempre un control del cuestionario, ¿sí? Se entiende de que el guardián de la Constitución es la Corte Constitucional, y la Corte debe siempre evaluar si las preguntas son capciosas, si son ambiguas, si son imprecisas, si realmente van a tener un efecto jurídico, si hay competencia efectivamente para poder reformar la Constitución o enmendar la Constitución vía consulta, ¿no? Yo creo que, por un lado, el aspecto político tiene que ver siempre con, diría yo, ¿sí? Con el alma del gobierno, con el espíritu del gobierno. ¿Cuál es el espíritu del gobierno? Sí, porque ahí no podemos hacer nada más. Si el espíritu del gobierno es realmente usar la consulta como un mecanismo de una herramienta constitucional válida para poder avanzar o progresar en temas de preocupación, yo creo que podemos tener, ¿sí?, una concertación de voluntades que digamos, sí, vamos a esa consulta. Pero sí, en el texto de las mismas preguntas, según también otros constitucionalistas, podría ya subyacer, ¿sí?, que estamos frente a una consulta que nace prácticamente muerta. Es decir, que son preguntas que no van a poder pasar el examen de constitucionalidad y que el gobierno las ha presentado a sabiendas de ello para, obviamente, cumplir nada más un requisito formal de decir: he consultado, he presentado un cuestionario, ¿no?
Sí, pero son preguntas y los gobiernos lamentablemente, dependiendo la época, nos han preguntado de todo. Nos han preguntado de temas bancarios, nos han preguntado de toros, nos han preguntado de casinos. O sea, la verdad se ha convertido, ha perdido la razón de ser las consultas por los contenidos que históricamente nos hemos visto todos abocados a aprobar o a rechazar, por diferentes razones. Entonces, ¿cómo lograr volver a dotar de contenidos? Al momento se plantean 8 preguntas en donde se habla desde temas de fiscalía, independencia, consejo de la judicatura, fuerzas armadas, para participar en el tema de la problemática de seguridad, o también se llega a hablar sobre temas de agua. Así es que también es una mezcla. ¿Cómo lograr que la ciudadanía sepa la importancia de ser consultados, la importancia de informarse previo a ir a las urnas, pero al mismo tiempo que las preguntas tengan contenidos que nos interesen y que cuando se responda sí o no, existe una respuesta posterior por parte de los, ya sea el Ejecutivo, ya sea el Legislativo, o a quien le toque operativizar estos temas? Los procesos, para mí, la contestación está en el proceso. Si realmente hubo un proceso de socialización o de construcción de las preguntas, podríamos, desde la misma sociedad civil, podría haberse generado un proceso de difusión, de debate, de foros, ¿no? Ahora, el problema es que de un día a otro, y usted ve los tiempos, simplemente el gobierno se levantó un día y dijo, bueno, en 3 semanas hacemos la consulta, sin ningún tipo de proceso previo. Por ejemplo, consulta a la academia, consulta a los organismos sociales, consulta a la sociedad civil, a los grupos étnicos sobre las preocupaciones, ¿no? Son procesos válidos que se hacen en otros países, es decir, las consultas también tienen que ver con un proceso en el cual el gobierno dice, bueno, quiero preguntar al pueblo, vamos hacia una concertación con respecto a las preguntas y un involucramiento de la academia dentro del debate. Eso no ha habido acá. O sea, eso, discúlpeme, sí, es un día se levantó, sí, y dijo en 3 semanas presento las preguntas. Pero desde que este gobierno inició su trabajo en el 24 de mayo del 2021, se hablaba de la posibilidad de consulta. O sea, se hablaba de que si debe existir o no el Consejo de Participación Ciudadana como ejemplo. O sea, ha tenido más de un año para preparar preguntas. No es que se le ocurrió al último momento o cómo lo sabemos. Porque no construyó el proceso. O sea, construir significa convocar. O sea, yo puedo decir, estoy interesado en preguntar sobre, por ejemplo, la pena de muerte, o estoy interesado en preguntar sobre algún tema de volver a la reelección indefinida. Estoy interesado en preguntar. Pero otra cosa es generar un proceso de construcción sobre la base de que estas preguntas tienen anexos, sobre la base de un debate académico y sobre la base de una preocupación social, si realmente va a impactar y va a tener impactos jurídicos beneficiosos dentro, obviamente, del esquema. No olvidemos, por ejemplo, la anterior pregunta se construyó sobre la base de, podríamos decir, de una línea que quería desligarse de lo que decían que era el correísmo, ¿no? Sobre eso se construyó la consulta, sobre el tema de limitar la reelección indefinida. Sí, la consulta que hizo el presidente Moreno. Que hizo Moreno, efectivamente se construyó. Quería marcar un antes y un después, o sea, tuvo otra razón. De acuerdo, pero sin embargo, si medimos lo que pasó, ya en términos de ver retrospectivamente la consulta de Lenín Moreno, más bien el tema de la transición ha causado y sigue causando hondas preocupaciones y hondas divisiones en cuanto a la designación de autoridades, como Contralor o Consejo de la Judicatura, Defensor Público, Defensor del Pueblo. La mayor parte de las autoridades las tenemos en funciones prorrogadas y tiene que ver justamente con la transición que dejó esa consulta. Ojo, no necesariamente, yo creo que lo de Moreno es el claro ejemplo que no necesariamente después de una consulta popular volvemos a un proceso de reinstitucionalización o inmediatamente vamos a ver efectos positivos en 4 o 5 meses. Por eso es que Lasso, que obviamente tiene una preocupación principalmente de la ciudadanía con respecto al tema económico, pudo haber construido también preguntas, por ejemplo, con respecto al tema laboral, con respecto al tema de inversiones, con respecto al tema de la salud, que sí impacta obviamente en el tema de cómo se beneficia o no la ciudadanía. No están obviamente esas preguntas ahí. Hay temas polémicos y hay temas que generan mayor o menor adhesión. Usted habla de salud, del tema laboral, el tema de inversiones. No sé si
es posible y es factible que sea esto consultado y esto requiere o no requiere reforma constitucional. Cuando el problema que tiene el gobierno también es una asamblea que esté en la oposición mayoritariamente y que pase cualquier normativa vía asamblea no va a funcionar. ¿Qué pasa con las consultas? ¿Cuánto de esto ya es automáticamente aprobado y se convierte en ley de la República? ¿O también necesita otro trámite? Primero, bueno, las preguntas tienen que ser aprobadas por la Corte Constitucional, pero después los anexos, la parte operativa y el aparataje jurídico, ¿cómo funciona? Sí, bueno, si es que las preguntas pasan, ¿sí? Inmediatamente y gana obviamente el sí en la votación, pregunta por pregunta, que tiene que ser más del 50%, tiene que sacar la votación nacional, inmediatamente se convierte en norma, ¿no? O sea, se incorpora directamente, ya no pasa por la Asamblea Nacional, porque las preguntas que pasan por consulta directa se incorporan directamente en el ordenamiento jurídico, aunque también pueden ser objeto de demandas todavía de inconstitucionalidad, si es que obviamente la ciudadanía puede suponer de que todavía existen inconsistencias o incompatibilidades con constitución o pactos o tratados internacionales, todavía pueden ser objeto, pero en consulta es una norma y es un texto que se incorpora directamente a la Constitución, diríamoslo así, ¿no? Es decir, que hay diferentes procesos. Ahora, ¿cómo enseñar que parte de la democracia, justo vivimos el 15 de septiembre, el tema de recordar la importancia de la democracia, cómo hacer que la ciudadanía tenga interés en el tema consultas y no solamente en el tema consulta per se, sino en los contenidos de las preguntas, en saber cómo va a cambiar su vida o cómo va a cambiar una ley, cómo va a cambiar una normativa a raíz de un sí o un no en una consulta? Bueno, tú Claudia, que manejas mucho el tema de las ONGs que estás involucrada, yo te hago una otra pregunta a ti. ¿Realmente las consultas son populares? ¿Nacen realmente de la sociedad popular o nacen realmente de grupos constituidos, ya sea, podríamos decir, que tienen algún tipo de agenda, ¿sí? O que tienen un objetivo con respecto a cierto tipo de aspectos que quieren preguntar? Aquí viene obviamente el tema, ¿no? La mayor parte de las consultas no proceden justamente del sector popular, sino que vienen de las estructuras dominantes y por regla general lo que intentan es insertar agendas que no necesariamente coinciden justamente con el pueblo, que coinciden con la sociedad popular. Ahí hay un trabajo que deben hacer también las organizaciones sociales y el Estado, en que la consulta o con las consultas provengan también de los sectores realmente populares, ¿no? Para que tengan esa virtud de que eventualmente puedan también tener una gran aceptación y no solamente tener como base, ¿sí?, una estructura, una agenda que va a intentar ser, podríamos decir, va a intentar convencerse a la ciudadanía recién de si la pregunta afecta positiva o negativamente al Estado. Yo creo que todavía hay un gran trabajo por parte del Estado y de las organizaciones civiles de construir consultas verdaderamente populares, desde la sociedad popular, y no necesariamente desde las estructuras que usualmente están relacionadas justamente con el manejo del Estado, ¿no? Esto es muy importante, es decir, que nazcan desde la población como tal y recojan esos intereses. Ahora, a veces los intereses de la población no piensa más seguridad, más empleo, mayor acceso a salud, más educación. No sé si es simple preguntar en una consulta, porque además requiere un presupuesto enorme por parte del Estado, o sea, vienen las dos partes. Ahora, ¿cómo hablar y cómo ser más conscientes, Jorge, de la importancia de la constitucionalidad de esa temática? Porque a veces uno escucha Corte Constitucional, ve los frenos, ve la demora y no logra entender como ciudadano común y corriente. Y es complicado, porque si usted pregunta, por ejemplo, en este momento, usted hace una pregunta como si estaría a favor de la pena de muerte. Digamos que pase una pregunta así. En la costa, en Guayaquil, aquí hay un 70-80% que votaría sí por la pena de muerte, ¿eh? ¿Sí? O como, por ejemplo, ¿sí?, aumentar las penas. Pero obviamente eso está reñido con estándares internacionales. Son estándares técnicos. Tenemos, ¿sí?, una democracia, podríamos decir, tan frágil en los países de América Latina,
que por el poco A nivel... ver, yo hablaría del mundo, Jorge, ahí sí discrepo. En el mundo Okay. hay una democracia frágil, porque si pensamos también en Europa o en los propios Estados Unidos, hemos visto en los últimos años un desgaste de los sistemas. O sea, tal vez a lo que yo voy es que tal vez el nivel universitario podría comprender mucho más el tema de lo que es un estándar interamericano. Ahora, yo le hago comprender, intentar yo hacer comprender, obviamente, a la sociedad popular de que, por ejemplo, la pena de muerte no se puede poner en Ecuador porque Ecuador ha suscrito la Convención Interamericana en contra de la pena de muerte y los estándares lo prohíben. Es un tema técnico, ¿sí? Y por eso es que muchos temas que podrían ser populares para una consulta, tales como esto, pena de muerte, mayor aumento de penas, no necesariamente son temas que se encuentran aliados a los estándares en temas de derechos humanos. Y ahí viene el choque de la población, ¿sí? En el cual toda esta tendencia o teoría de los derechos humanos muchas veces es denostada como parte justamente del problema de por qué no podemos llegar, por ejemplo, a mejores niveles en materia de seguridad. Vuelvo a repetir. Es que siempre se habla, los derechos humanos son los derechos de quienes, del ciudadano cumplido o del delincuente. Todos tenemos derechos humanos, pero a veces la población sí se siente muy preocupada porque se ven los temas de sicariatos, violaciones a menores, o sea, cosas terriblemente duras, y de pronto la ley dice, no, todos tenemos derechos en justicia, y ahí es cuando hay un rechazo de la ciudadanía. Sí, por ejemplo, yo creo que va a pasar con el tema de la pregunta de la extradición, que para mí es una pregunta técnica. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, si yo no le veo necesidad de preguntar el tema de la extradición de personas vinculadas al narcotráfico, porque el sistema internacional permite hacer convenios de extradición bilaterales con los países. Yo podría comenzar a negociar con Estados Unidos, comenzar a negociar con la Unión Europea, con Holanda, con Perú, con Colombia, convenios de extradición en el cual inserte la posibilidad mutua de que los países puedan efectivamente tener estos convenios de extradición. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos prohíbe en su constitución la extradición de nacionales? Estados Unidos no permite la extradición de estadounidenses, ¿sí? Pero Ecuador sí lo va a permitir. Va a haber un problema técnico, en que podría haber, obviamente, problemas con respecto a la soberanía del Estado, problemas con respecto a garantías del debido proceso de todos los nacionales, ¿sí? Aunque mi criterio es una pregunta populista, porque no hay necesidad de preguntarla, ya que bien se pueden negociar convenios de extradición de manera bilateral con los estados, sin necesidad de entrar obviamente a este tema que podría ser difícil, sensible y que a lo mejor la Corte no lo vaya a pasar. Sí, todavía hay muchos temas. ¿Cuál es el siguiente paso? La Corte Constitucional define la pertinencia de las preguntas y luego de esto, ¿qué ocurre? ¿El Ejecutivo vuelve a elaborarlas o qué? ¿Cuál es el siguiente paso, Jorge, de acuerdo al tema constitucional para tener una consulta popular? 20 días tiene la Corte Constitucional para presentar el dictamen, podríamos decir. ¿Qué hacen el dictamen? Lo que hace la Corte es, por ejemplo, examinar el cuestionario. Si ese cuestionario, si las preguntas son precisas, si no son vagas, si no tienden a engañar al elector, si no son preguntas capciosas, podríamos decir. Luego también examina los considerandos, es decir, el sustento por el cual yo pregunto, yo consulto, y obviamente también los anexos. Y también hace un análisis de procedibilidad en cuanto a la vía. Es decir, por ejemplo, que si efectivamente la consulta puede ir vía enmienda, y si no es vía enmienda, vía reforma. Todas las preguntas que la Corte diga que solamente podrían preguntarse que podrían tramitarse vía reforma parcial, por ejemplo, ya no podrían consultarse, tendrían que salir. ¿Cuál es el paso de reforma parcial? Porque sí quiero que usted me ayude a que la ciudadanía entienda qué es una enmienda y qué es una reforma, porque mucho se habla de los dos términos. La enmienda, justamente aquí siempre tengo a la mano, la enmienda, según el dictamen número 121 RC 21 de la Corte Constitucional, la enmienda es la que propone cambios no significativos, es decir, no altera la estructura del Estado, no afecta derechos fundamentales, ¿ok? Y se hace vía Asamblea Nacional o se hace vía consulta sin necesidad de la aprobación popular. Si no necesito consulta, ¿ok? Entonces,
La reforma parcial, en cambio, modifica la estructura de la Constitución o los elementos del Estado, no puede restringir derechos porque lo que restringe derechos solamente puede hacerse vía asamblea constituyente. Para la reforma parcial debe presentarse el proyecto a través de la Asamblea Nacional, como por ejemplo lo que pasó para poder modificar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Va a 2 debates, ¿sí? Con 1 año de diferencia, y luego, una vez que pasa el segundo debate, va al Consejo Nacional Electoral, que convoca a un referéndum. Ese es el proceso de reforma parcial de la Constitución. La enmienda no requiere, ¿sí? Tanto la enmienda que sea vía asamblea o vía consulta popular, no requiere inmediatamente ningún proceso ante la asamblea, ningún proceso nuevo, sino que se incorpora directamente en el texto constitucional. Pero para que sea enmienda, no debe alterar ni la estructura del Estado, ni debe restringir derechos humanos fundamentales. Ya, con eso tenemos mucho más claro. Es decir, tenemos 20 días hasta que la Corte dé su veredicto y luego de eso regresa al Ejecutivo para que reelabore y después vuelve a la Corte Constitucional o ya va hacia el Consejo Electoral. De las preguntas que pueden pasar como enmienda y que son aprobadas, esas sí se pueden consultar directamente. Ya. De las preguntas que la Corte diga, ¿sí?, que son vía reforma parcial, esas no pueden pasar vía consulta, o sea, van a tener que ser eliminadas. Y si hay alguna observación al cuestionario, ¿sí?, es decir, que está mal redactado, mal elaborado la pregunta, esa pregunta tampoco va a poder pasar, sino que va a tener que volver a presentarse un nuevo requerimiento a la Corte Constitucional. Por eso también resulta raro que el Ejecutivo haya dicho que va a incorporar 2 preguntas una vez que la Corte conteste. No puede incorporar preguntas que no hayan pasado por el tamiz de la Corte Constitucional. O vuelve, y si incorporan las 2, vuelve a la Corte. Claro, tiene que volver a preguntar a la Corte, ¿sí? Y si las quiere presentar en un solo paquete, va a tener que esperar a que la Corte conteste para luego hacer la pregunta completa, ¿no? De acuerdo, con esta información creo que cerramos la entrevista por los tiempos que tenemos. Gracias, Jorge. Pensamos que es muy importante que la ciudadanía entienda lo que es una reforma constitucional, una enmienda constitucional y todo lo que hemos dialogado sobre el tema consulta popular. Es importante además que todos sintamos la importancia de lo que esto involucra y lo que eso significa, y no es aprobar o no a un gobierno, sino definir temas de cómo funciona el Estado, cómo funciona la Constitución y también protección de derechos, como usted menciona. Nuevamente, gracias a Jorge Sosa, especialista en temas constitucionales, con quien hemos dialogado el día de hoy. Estaremos con ustedes en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.